En México, la tenencia de la tierra no es un tema menor ni accesorio. Tiene un origen constitucional claro y definido. El artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, promulgado el 5 de febrero de 1917, reconoce a la nación como propietaria originaria de las tierras y aguas comprendidas dentro del territorio nacional. A partir de este principio se estructura un régimen jurídico diferenciado de la propiedad, que da lugar a tres grandes categorías: la propiedad social, la propiedad privada y la propiedad pública. La regulación de estos regímenes tiene tres objetivos centrales: garantizar el interés público, asegurar la función social de la tierra, y otorgar seguridad jurídica en la tenencia. Entender esta base constitucional es indispensable para comprender cómo se organiza jurídicamente el territorio en México. El régimen jurídico mexicano reconoce tres grandes tipos de propiedad. En primer lugar, la propiedad particular o privada. Se trata del dominio que la nación transmite a personas físicas o morales, conforme al artículo 27 constitucional, sujeto siempre a modalidades de interés público, a la posibilidad de expropiación por causa de utilidad pública, y a los límites de la pequeña propiedad establecidos en la ley. En segundo lugar, la propiedad social. Este régimen colectivo está reconocido por el propio artículo 27 constitucional y regulado por la Ley Agraria. En México existen más de 32.000 ejidos y comunidades agrarias, que concentran una parte significativa del territorio nacional, y constituyen la base histórica y social del campo mexicano. Finalmente, los bienes de la nación cuya propiedad corresponde originariamente al Estado mexicano, y que están destinados al interés público, al uso común, o a la prestación de servicios públicos. Dentro de los bienes de la nación encontramos diversas categorías con un régimen jurídico específico. Los terrenos baldíos y nacionales son aquellos que no han salido del dominio de la nación por título legal, o que han sido recuperados por nulidad de títulos. Son inembargables, imprescriptibles y están sujetos a procedimientos de deslinde, regularización y, en su caso, enajenación conforme a su vocación. Existen también los bienes nacionales de uso común, como aguas nacionales, playas, ríos y caminos, destinados al uso colectivo y regulados por la Ley General de Bienes Nacionales. Asimismo, se encuentran los bienes propiedad de la Federación, los estados y los municipios, que integran el patrimonio público y se destinan a la prestación de servicios o fines administrativos. Finalmente, destaca la Zona Federal Marítimo Terrestre, conocida como Sofemat, una franja de 20 metros de tierra firme contigua a las playas, considerada bien nacional, inalienable e imprescriptible. La tenencia de la tierra en México no se determina de manera aislada, sino a través de la intervención coordinada del Estado. El Congreso de la Unión establece el régimen jurídico mediante el artículo 27 constitucional y sus leyes reglamentarias. Los tribunales agrarios resuelven controversias relacionadas con la tenencia, los límites y los derechos sobre tierras ejidales y comunales. El Registro Agrario Nacional inscribe y certifica la propiedad social y los derechos parcelarios y de uso común. Las asambleas ejidales y comunales deciden sobre el uso y aprovechamiento de las tierras sociales, mientras que el Registro Público de la Propiedad da publicidad y certeza jurídica a la propiedad privada. De manera complementaria, instituciones como el INSUS, la SEDATU y la Semarnat inciden en la regularización, planeación territorial y protección ambiental, sin modificar la tenencia jurídica de la tierra. La tenencia de la tierra se determina mediante procedimientos jurídicos diferenciados, dependiendo del régimen de propiedad aplicable. En la propiedad privada la tenencia se adquiere mediante actos traslativos de dominio y se perfecciona con la inscripción en el Registro Público de la Propiedad, apoyada en información catastral. En la propiedad social, la tierra se asigna o reconoce a núcleos de población mediante actos administrativos o resoluciones jurisdiccionales, se organiza internamente por la Asamblea y se formaliza con la inscripción en el Registro Agrario Nacional. Existen también procedimientos de regularización de la tenencia en asentamientos humanos irregulares, a cargo del Instituto Nacional del Suelo Sustentable, sin alterar el régimen constitucional de la propiedad. Es fundamental distinguir entre la determinación jurídica de la tenencia y la simple regulación del uso del suelo. El artículo 27 constitucional establece límites estrictos a la transmisión y aprovechamiento de la tierra. La nación conserva en todo tiempo el derecho de imponer modalidades a la propiedad privada. Existen bienes cuyo dominio es inalienable e imprescriptible, y cuya explotación solo puede realizarse mediante concesión, en los casos expresamente permitidos por la Constitución.
Cualquier acto que contravenga estos principios carece de validez jurídica. Estos límites tienen como finalidad proteger el interés público, la función social de la propiedad y los bienes estratégicos de la nación. La Constitución establece supuestos específicos de nulidad en materia agraria. Son nulas las enajenaciones realizadas por autoridades locales en contravención a la ley, así como las concesiones, composiciones o ventas federales, que hayan invadido ejidos o tierras comunales. También son nulas las diligencias de apeo, deslinde o remate ilegales, así como las divisiones de tierras realizadas con error o vicio, cuando así lo solicitan las mayorías calificadas previstas por la Constitución. Estas nulidades buscan proteger la propiedad de pueblos, comunidades y núcleos de población frente al despojo y la ilegalidad. La propiedad ejidal se asigna mediante un procedimiento jurídico que tiene su origen en la reforma agraria. Inicia con la solicitud del núcleo de población, seguida de estudios técnicos y jurídicos realizados por la autoridad agraria. El Estado reconoce jurídicamente al ejido como núcleo de población con personalidad jurídica y patrimonio propio. Posteriormente, la Asamblea Ejidal delimita internamente las tierras, clasifica su uso y asigna parcelas a los ejidatarios. Finalmente, el Registro Agrario Nacional expide los certificados parcelarios y de uso común, otorgando certeza jurídica y concluyendo el procedimiento. La propiedad comunal se asigna mediante el reconocimiento jurídico de la posesión histórica y colectiva de la tierra. La comunidad solicita al Estado su reconocimiento, acreditando la existencia y continuidad de la posesión mediante pruebas documentales, testimoniales y técnicas. La autoridad agraria realiza el deslinde y delimitación conforme a usos y costumbres, y el Estado reconoce jurídicamente a la comunidad como núcleo de población. La tierra permanece bajo un régimen colectivo sin parcelación obligatoria, y la Asamblea Comunal decide su aprovechamiento interno. El Registro Agrario Nacional inscribe los derechos comunales, otorgando seguridad jurídica. El régimen constitucional distingue claramente entre bienes nacionales, bienes de uso común, y bienes pertenecientes a las entidades federativas y municipios. Los bienes nacionales incluyen aguas, recursos del subsuelo, la plataforma continental, la SOFEMAT, y los terrenos baldíos y nacionales. Los bienes de uso común están destinados al disfrute colectivo, y no pueden ser objeto de apropiación privada, como playas, caminos y plazas públicas. Por su parte, los bienes de las entidades federativas y municipios se destinan a la prestación de servicios públicos, como edificios de gobierno, escuelas y hospitales. La ley agraria distingue entre terrenos baldíos y terrenos nacionales. Los terrenos baldíos son aquellos que no han salido del dominio de la nación por título legal, y no han sido deslindados ni medidos. Los terrenos nacionales son aquellos que, siendo originalmente baldíos, ya han sido deslindados, medidos o recuperados por nulidad de títulos. Ambos se encuentran sujetos a un régimen jurídico común, son inalienables, imprescriptibles e inembargables, salvo los casos expresamente previstos por la ley, y su administración corresponde a la autoridad federal. La zona federal marítimo terrestre es una franja de 20 metros de tierra firme contigua a las playas marítimas y a las riberas de los ríos en su desembocadura al mar. Es un bien nacional, de uso común, inalienable e imprescriptible. Se mide a partir de la línea de marea más alta hacia tierra firme y su delimitación se realiza mediante procedimiento administrativo. La SOFEMAT no puede enajenarse. Su uso únicamente puede otorgarse mediante concesión administrativa, sujeta a condiciones ambientales y de interés público. Conclusión. El artículo 27 constitucional es el eje rector del régimen de tenencia de la tierra en México. La tierra se organiza bajo regímenes privado, social y público, cuya determinación depende de actos constitucionales, administrativos y jurisdiccionales, y no de la voluntad individual. Ejidos y comunidades son resultado de procesos históricos y jurídicos específicos que garantizan su protección y seguridad jurídica. El sistema constitucional prevé nulidades y limitaciones para evitar el despojo y proteger el interés público. En conjunto, el régimen de la tenencia de la tierra refleja un modelo constitucional orientado al equilibrio entre desarrollo, justicia social y soberanía territorial. Consultores agrarios asociados. Abogados. Generamos soluciones confiables. Agenda una cita con nosotros. Con gusto podemos ayudarte.